Ya, vamos a compartir con algunos conceptos básicos de inferencia estadística. ¿Sí? Ya, primero vamos a ver la unidad de hoy, es distribuciones de muestreo. ¿Ya? Una distribución puede ser, una distribución es cómo yo tengo completamente definida a la población. Por eso dice distribuciones de muestreo, porque vamos a partir desde lo que es una muestra. Vamos a partir de lo básico. Entonces, ¿por qué creen ustedes? No, voy a darles algunos conceptos y después vamos a volver a un ejemplo. Una población está formada por la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene cierto interés. ¿Ya? Por ejemplo, para mí, la población de inferencia es todos los que están este semestre cursando inferencia, ¿sí? Porque me interesa todos los estudiantes de inferencia, tanto los que están conmigo como los que están con la Laura. ¿Ya? Esa es una población. Importante acá, cuando hablamos de población, de la palabra total, ¿sí? O sea, acá es la totalidad de observaciones. No es un segmento de las observaciones, son todas las observaciones. Hay poblaciones pequeñas, hay poblaciones grandes, hay poblaciones infinitas y poblaciones finitas. Ejemplo, todos los votantes registrados en Santiago. Es una población bastante grande, pero son, ¿cierto? Es una población finita. Yo puedo contarlos, tal vez me demore, pero puedo contar cuántas personas hay. ¿Ya? Todos los neumáticos que puedan ser fabricados en el proceso de producción en un punto particular en el tiempo. Esa es una población infinita, porque como estamos hablando de los neumáticos que puedan ser fabricados, están todos los que ya fueron fabricados, que son finitos, y todos los que podrían ser fabricados, que son infinitos. ¿Sí? Las alturas de los residentes de cierta ciudad. Ese es una población finita. El experimento de lanzamiento de un dado genera una población cuyo tamaño es infinito. Porque yo puedo tirar infinitamente así el dado, todas las veces que yo quiera. Entonces la población es la totalidad de observaciones. La población igual es un concepto súper ambiguo, porque uno pensaría que si está hablando de todos los votantes registrados, entonces a uno le interesaría todos los votantes registrados en Chile, no solo en Santiago. Y si uno está pensando en todos los habitantes registrados en las elecciones, entonces podría interesarme más aún el censo, ¿sí? O la población total de Chile. Por eso digo que es bastante subjetivo, porque claro, va a depender de lo que yo quiera hacer, porque si mi objetivo es estudiar la ley cómo se comporta la ley de tránsito en Providencia, entonces mi población debieran ser todos los votantes registrados en Providencia, ¿ya? A eso me refiero con que va a ser subjetivo, y no es como fijo siempre, depende del experimento en el cual esté, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Estábamos viendo con la sección anterior algunos temas de proyecto, estuvimos haciendo ahí como una lluvia de ideas, y hay un equipo que tiene como proyecto estudiar los femicidios en Chile, ¿ya? Entonces, en ese caso, la población, ¿cuál creen ustedes que debiera ser para ese estudio? La población. Fabricio. ¿Las mujeres de Chile? Todas las mujeres de Chile, ¿cierto? Esa debiera ser la población. Discutible, porque alguien podría decir, profe, ahí podríamos incluir todas las mujeres de Chile en la población, incluyendo la población trans, ¿sí? Que a veces en la célula de identidad no aparecen como mujeres, ¿sí? Entonces es subjetivo, pero podría ser perfectamente todas las mujeres de Chile, ¿sí? Perfecto. Acá hay dos cosas, porque una es la población y otro es lo que quiero observar en la población. Pensemos en este ejemplo.
¿Cuál es la población cuando quiera para ese experimento? Los residentes de la ciudad. Todos los residentes de la ciudad. ¿Y cuál es el elemento que quiero observar? La altura. La altura. Entonces son cosas distintas. Uno son los individuos y otro es el elemento que quiero observar. Vamos a profundizar en eso un poco más adelante. Otro concepto es la muestra. ¿Ya? Una muestra es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población. Se necesita que las inferencias que se realicen a partir de la muestra de la población sean válidas. Por tanto, se deben obtener muestras que sean representativas de la población. Acá entonces tenemos una muestra. Si yo quiero estudiar, voy a volver a los ejemplos de acá, la altura de los residentes de la ciudad, estoy hablando de la ciudad de Bangkok, ¿sí? Que tiene, no sé, debe tener 10 millones, no, más, 100 millones de habitantes, sí, yo creo, por ahí. China tiene 200, ¿no? Ya, pero son muchos, millones. Pensemos que son 100 millones en Bangkok. Entonces, si yo quiero Son estudiar... 10 millones, profe. ¿Cuánto? 10 millones. ¿En Bangkok? ¿Sí? Eso sale en Google. No, pues si Chile tiene, si Santiago debe tener 5 millones. Santiago tiene 7. Santiago tiene 7, no, Alonso. Sí, profe, sale población 2020. Ya, le vamos a crear a Alonso. Extraño, pensé que eran muchos. Ya, o yo tengo un sentido... Tuvo el COVID, ¿Qué cosa, Cata? por eso. Tuvo el COVID, por eso bajó la población. Ay, Cata, por Dios. Ya, pero puede ser. No, pero en No serio, creo. pues. No, pero en China fue todo lo contrario. Pues, Cata, en China se originó el COVID, pero es de los países menos afectados. Por las políticas que tienen. Tenían la cura del principio. Sí, pero al principio cuando tenían 1000 casos, pero después lo controlaron súper rápido. Sí, ahora parece que les volvió la cepa porque llegó la variante Delta y no estaban vacunados, entonces les volvió como el pico, pero en general China lo controló súper rápido. ¿Sí? Llegaron al mundo y se hicieron los del sur, efectivamente. Así que no, murieron muy poca gente en China. Ya, pero bueno, independiente de eso, vamos a estudiar la altura de Bangkok, que tiene 10 millones de personas. Entonces, es un poco extraño si yo quiero estudiar la altura. No solo extraño, es engorroso ir a preguntarle la altura a todas las personas, porque necesito para hacer eso recursos, ¿sí? Tiempo y expertos que puedan registrar esa información. Entonces, lo que uno hace no es ir a registrar la altura de toda la población, es seleccionar una muestra de esa población. Y como bien dice, la muestra tiene que ser representativa, porque si de todos los habitantes de Bangkok yo elijo mi muestra, son las personas, me paro fuera de un colegio y encuesto a esas personas, entonces la muestra no es representativa, porque son las personas que salen de un colegio y tienen una edad determinada. ¿Sí? Y no solo eso, están en una zona que tiene condiciones físicas distintas. ¿Ya? Pensémoslo, por ejemplo, en Chile. Si yo me pongo en Santiago, en el metro Santa Rosa, a tomar a la altura de las personas, no es una muestra representativa. Si me paro en el metro de los Dominicos, tampoco va a ser una muestra representativa. ¿Ya? Entonces, para que lo que yo observe sea muy parecido a lo de la población total, la muestra tiene que ser representativa. ¿Sí? Y la muestra es un subconjunto de la población. La muestra, si la población son 10 millones de habitantes, la muestra perfectamente pueden ser 9. No sé qué tan óptimo sea eso, pero podría ser. O como la muestra podría ser 10 personas. Tampoco es muy óptimo, pero podría ser. ¿Ya? Importante que la muestra es un subconjunto de la población y que tiene que ser representativa para lo que yo observo, lo que pasa realmente en la población, sea lo que yo estoy observando en mi muestra. Acá hay algunos conceptos que son nuevos, ¿sí? Y dice, se necesita hacer inferencias. ¿Ya? Inferencias quiere decir
que si yo tengo acá la población son todos los residentes de Bangkok, y la observación, o el elemento que quiero observar, son las alturas, entonces yo con la muestra, extraigo una muestra, la observo, y quiero hacer una inferencia de lo que pasa en toda la población. ¿Sí? Solo con esa muestra yo quiero hacer inferencia de lo que pasa en toda la población. Quiero saber, por ejemplo, cuál es el promedio de altura de la población. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio de altura en cierta comuna de Bangkok con respecto a la población? A eso se refiere con inferencias. ¿Ya? Entonces, voy a volver acá a las preguntas. Y lo primero, ¿por qué es necesario seleccionar una muestra aleatoria para hacer inferencia estadística? Bastián, por ejemplo, ¿por qué es necesario seleccionar una muestra aleatoria para hacer inferencia estadística? Para que sea representativa de la población. ¿Ya? ¿Alguien más? Bastián, dime. Ahora era Alejandro, parece. No era eso, era como para que sea aleatorio, no sea como escojamos este sujeto porque es más alto, no, porque sea tomado al azar dentro de la población. Ya, perfecto. Aquí hay varias palabras. Aleatorio también es nuevo, ¿sí? Aleatorio quiere decir que no es determinístico, no es que yo pueda decir a priori quién es. Entonces, generalmente, muestras representativas, uno utiliza muestras aleatorias, ¿sí? Es decir, como que tal cual, meto todos los individuos de Bangkok en una tómbola y la giro y saco uno. Eso es elegir aleatoriamente. Y está comprobado que si mi muestra es aleatoria, entonces es muy representativa. ¿Ya? En general, como cuando... Sí, es muy representativa. Acá dice la Susana, que sea representativa de toda la población. Sí, necesito que la muestra sea representativa. Y si es aleatoria, normalmente va a ser representativa. Para los efectos de este curso, sí. Para que sea válido, sí. Efectivamente, yo les voy a contar acá, para evitar el sesgamiento. No sé qué es ¿qué conoces tú como sesgo, Marcelo? Profe, ¿Tomás? lo de que sea aleatorio también, como es menor la probabilidad de que se tenga las mismas características. Por ejemplo, si yo quiero escoger, o sea, escojo aleatoriamente a personas de Santiago, menos probable que me toquen todos una misma comuna. Si lo escojo aleatorio, a eso me refiero. ¿Puede ser o no? No. Acá uno tiende, eso es como la idea, pero no siempre pasa eso. ¿Ya? Que sea aleatorio, ¿sí? No está todavía, no lo hemos relacionado con las probabilidades. No está relacionado Ok. con las probabilidades. Solamente quiere decir, tal cual, tiro la tómbola y saco uno. No sé cuál saqué. Ya, profe. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, dime. Si es aleatorio, lo más probable es que sea representativa o al revés. Si es representativa, lo más probable es que sea aleatorio. O sea, ¿cómo Para sería el efectos orden? de este curso, una muestra aleatoria es una muestra representativa. Ah, ya, profe. Muchas gracias. O al revés, una muestra representativa es una muestra aleatoria, para efectos de este curso. ¿Por qué lo digo así? Porque representativo a veces suele ser como medio extraño, pero acá lo vamos a tomar de esa manera. Ya, no sé, Marcelo, yo no sé si aquí la gente sabe lo que es el sesgo. Aquí la gente, ¿ustedes saben lo que es el sesgo? Yo creo que es separar en Yo sí, no, profe. como, no sé, personas así, Tampoco. como lo que usted Como dijo. categorizar. Claro. Ya, no, estamos perdidos, así que vamos a tratar de ser súper como, yo voy a tratar de ir como paso a paso y no voy a usar la palabra sesgo todavía. Después, más adelante, cuando estemos calculando cosas, les voy a decir, miren, esto era el sesgo, ¿ya? Evitar discriminar cuál sí, cuál no, claro, eso es aleatorio, como sacar uno sin mirar quién saqué. Profe, Bueno, dime, ¿esto tiene que ver con el cherry picking? no sé lo que es el cherry picking. Lo estaba buscando porque no me acordaba bien del término. Se llama, dice, falacia de evidencia incompleta. ¿Lo puedes escribir puedes escribir el término en el chat? Porque lo desconozco.
Pero lo voy a anotar aquí en mis notitas para investigarlo. Y te cuento en la próxima clase, Mati. Dime, alguien me dijo, profe. Profe, el sesgo es como la orientación a un tema en específico. Depende. Por eso digo, todavía no voy a usar la palabra sesgo hasta que la definamos. Y claro, la palabra sesgo tiene una definición teórica, ¿cierto? De la etimología de la palabra, pero nosotros vamos a usar la palabra sesgo en estadística, así que después les voy a definir ahí lo que es el sesgo en la estadística. ¿Ya? Cherry picking. No lo había escuchado antes, Mati, así que lo voy a investigar y ahí te cuento si es lo mismo. Ya, entonces, veamos un ejemplo. La primera aplicación. Un artículo apareció en una revista, un artículo aparecido en una revista afirma que la altura promedio de los varones norteamericanos mayores de 24 años es mayor que hace 50 años. Se dice que en este artículo, se dice en este artículo que la altura promedio es ahora 1,796 m. Y que su desviación estándar se ha mantenido igual a los 50 años atrás. O sea, acá tenemos algunas palabras clave. ¿Qué es el promedio? La suma dividido por el total. La suma de las observaciones dividido por el total. ¿Sí? Entonces, todos saben que lo voy a escribir acá. Tal vez ahora me cambie el iPad. La suma dividido en el L. La suma desde I igual a 1 dividido en L. Ya. ¿Y la desviación estándar qué era? No la fórmula. En palabras, ¿cómo explicarían a alguien que no sabe de matemática la desviación estándar? Profe, yo no recuerdo bien porque siempre me confundía con la varianza, pero puede ser como la diferencia que se tienen entre la altura de los encuestados en este caso, ¿o no? ¿Podría ser? Pero profe, ¿cuánto estaba separado como el dato mayor del dato menor? Ya, El la promedio de desviación distancia de la recta. Ya, la desviación estándar es la distancia de de las observaciones al promedio. ¿Ya? Eso quiere decir que en este caso, para este estudio, el promedio aumentó, pero la desviación estándar se mantuvo. Es decir, antes, denme un minuto, me voy a cambiar el iPad. Profe, no le entendí muy bien la definición. Ya, la explico al tiro. Dame un minuto, dije que me voy a cambiar el iPad porque delante estaba apagado, pero acá ya. Vamos a agarrar acá. Ya, entonces. Perfecto. La desviación estándar es la distancia que hay desde las observaciones al promedio. ¿Ya? Así se debiera entender. Entonces, esta muestra, por ejemplo, acá está el promedio, que lo voy a escribir con X barra. ¿Sí? Esta observación de aquí, XY, está a esta distancia, ¿sí? A una distancia de el promedio. Esa debiera ser la desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora con color azul, con color morado es lo que pasó hace 50 años. ¿Sí? Y lo que pasó ahora es que el promedio se dice que un artículo apareció en una revista, afirma que la altura promedio de los varones norteamericanos mayores a 24 es mayor que hace 50 años. Entonces el promedio ahora debiera ser mayor. O sea, ahora el nuevo promedio va a estar ahí. Es mayor. ¿Sí? Pero la desviación estándar es la misma. Quiere decir que sigue manteniéndose a la misma distancia.
¿sí? Normalmente ustedes vieron la desviación estándar en estadística en la campana de Gauss, ¿sí? La distribución normal 0,1, clásica campana, donde nosotros sabemos que la media es 0, tiene esa forma. Quiere decir que acá está en 1, ¿sí? Esa es la desviación estándar. Entonces la desviación estándar por ahora la vamos a definir como la distancia hacia el promedio. Entonces quiere decir que el promedio de los hombres mayores a 24 aumentó, y que en este artículo, ¿cierto? La altura promedio es ahora 1,7 m. Entonces ahora tenemos que los hombres miden en promedio 1,7. Antes medían menos, hace 50 años los hombres medían menos, pero la desviación estándar se mantuvo. Una firma que fabrica vestuario masculino desea verificar si es cierto lo que el artículo afirma, y con esta finalidad encarga un estudio. En este estudio se obtiene una muestra aleatoria de 75 varones norteamericanos, a los cuales se les mide la altura. La muestra arrojó como resultado un promedio de 1,756. Entonces, una empresa de ropa manda a hacer un estudio y el promedio le da un poquito más bajo. Antes era 1,7 aproximado y ahora es 1,5. Ah, no, 1,796, lo voy a escribir todos los decimales. ¿Sí? Voy a ir borrando eso. Y ahora es lo voy a escribir acá, 1,756. Perfecto. Y una desviación estándar de 0,1. En relación al enunciado, ¿cuál es la población del estudio? Los hombres. Más De detallado Estados aún. Unidos. Los varones norteamericanos mayores de 24 años. Perfecto, no sé quién fue, no alcancé a ver el micrófono. La Anto, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces efectivamente son esos. No solo son los hombres, porque a este estudio nunca le importaron los hombres de 15 años. Y tampoco el hombre latinoamericano. Era el hombre norteamericano mayor de 24 años. Esa es la población. Perfecto. Dice, señale 2 parámetros de la población mencionados en el enunciado. Y los parámetros son estas observaciones que a mí me interesa medir. Eso es un parámetro. ¿Qué me interesa observar? Altura. Ya, la altura es un parámetro, perfecto, pero dice nombre 2. ¿Qué otro parámetro creen ustedes que se menciona en este artículo? Edad. ¿Los años? Ya, la edad, Antonio, alcancé a escuchar lo que me dijiste. ¿Los años? Ya, ¿Como 15 años? ya, perfecto. Entonces tenemos el primer parámetro, que es al que le estoy calculando el promedio, que es la altura. Segundo parámetro, la edad de la persona, porque también la registro, porque me imagino que me paro en un lugar, le pregunto, ¿cuántos años tiene? 24, ok. ¿Cuánto mide? Perfecto. ¿Sí? Entonces son esos 2 parámetros. Y los años, me imagino que se referían a... ahí es un poco distinto, porque no, son la edad y la altura. Esos son los parámetros que estoy observando en la población. ¿Sí? ¿Se entregan en el enunciado los valores que toman estos parámetros? ¿Ustedes saben el valor que toma la altura de un hombre? En promedio, sí. En promedio, pero no sé el valor que toma para cada hombre que encueste. ¿Eso les permite conocer a la población? ¿O ustedes necesitaban saber exactamente la altura de cada hombre para conocer a la población? No, porque tenemos la media, o sea, el promedio. Ya, perfecto. Entonces, no tengo el valor que toma cada uno de las alturas, pero sí tengo el promedio. ¿Sí?
Y eso me sirve el promedio para conocer a la población. Entonces acá, la altura y edad. No conozco los parámetros. Después, señale 2 estadísticos que se mencionan en el enunciado. Palabra clave y que vamos a usar durante todo el semestre. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es una función que me resume la información. Después lo vamos a estudiar en profundidad, pero por ahora, un estadístico es una función que me resume información. ¿Qué estadísticos ven ustedes acá en el enunciado? El promedio y la Promedio. desviación. El Y la desviación. promedio y la desviación. El promedio me resume la información de la altura. Y la desviación me resume la información de la distancia a la cual están los individuos del promedio. Perfecto. Eso es un estadístico. El máximo de la Profe. población, dime Flavio. ¿Cuál es la definición así Un detalladamente? estadístico es una función que me permite conocer a la población, o resumir información, mejor dicho. ¿Ya? Porque como la población de hombres norteamericanos mayor a 24, no voy a decir de nuevo 100 millones, pero deben ser unos 5 millones, ¿sí? Entonces yo no tengo la información de los 5 millones de hombres mayor a 24 en Nueva York, norteamericanos, perdón, ¿sí? Pero sí tengo el promedio, y el promedio me resume toda esa otra información. Entonces, yo les voy a contar, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero el año 2000, tal vez muy antiguo, ya, el año 2011 se desbordó el Mapocho, no sé si se acuerdan. Sí. Sí, con ese ánimo, Paolo, vamos. ¿El 2011? El 2011 en invierno, como en abril. Yo me acuerdo porque estaba celebrando el cumpleaños de mi abuelo y estaba en la Florida, mi mamá trabaja en Providencia con los Leones, en una peluquería que está como clásico en la galería de algo. Como que se inundó, se desbordó el Mapocho a la altura del Costanera, nivel que inundó, por ejemplo, todos los estacionamientos que están en subterráneo y un montón de pasos bajo nivel que están por ahí, ¿ya? Sobre todo las galerías que están en el primer piso, como que se inundaron ahí, hasta el Costanera como que se inundó un poco, ¿ya? Ya, el Pablo dice, mi papá casi no llega porque la micro empezó a flotar. Era un día cualquiera y el Mapocho se desbordó y no había llovido tanto, si eso es. Como que no había llovido, no era como antes. De hecho, solo se desbordó cerca del Costanera, como Metro Tobalaba, ¿sí? Pero no se inundó para el resto, no se desbordó en todas partes. ¿Por qué se desbordó ahí? Porque la Costanera Norte estaba haciendo construcciones. Y tenía que encapsular el Mapocho, para poder seguir en esa parte donde entubaron el Mapocho, como para que la Costanera pase por arriba. ¿Ya? ¿Qué pasó? Vino Costanera Norte, hizo el estudio, y dijo, ya, ¿cuánto llovió el 1990? Tantos milímetros. Ya, ¿cuál fue el caudal del Mapocho? 4 milímetros, perfecto. El 1991. Y calculó cuál había sido el caudal del Mapocho, ¿sí? Durante todos los años, sacó el promedio y dijo, mira, necesitamos una estructura de concreto de diámetro 20 metros. Porque sacó el promedio del caudal y dijo, mira, en promedio, acá no va a pasar más de esta agua. Ese es un estadístico. Ellos resumieron la información de 20 años en un promedio. La pregunta es, ¿el promedio era el mejor estadístico? No. ¿Cuál No por crees sí tú que solo. podría ser mejor? ¿El máximo? El máximo, porque el máximo también es un estadístico, también me resume la información. Entonces, hay muchas veces que nosotros estamos como muy acostumbrados a usar el promedio. ¿Ya? Como, oye, no, saqué un promedio de esto y chao, pero no siempre es el mejor estadístico. Ahí, por ejemplo, lo que le hubiese convenido a Costanera Norte era utilizar de promedio el máximo del caudal del Mapocho, y no se lo hubiese desbordado el Mapocho. Lamentablemente, por suerte, se les desbordó en una zona que acá como que le dicen Sanhattan, a esa parte, donde está Titanium y todo eso. Entonces se desbordó en esa zona, donde tenéis todas las empresas, y todas se demandaron en contra de Costanera Norte, y al final a Costanera Norte le salió
millones a arreglar ese desborde, ¿ya? Que no era el mejor estadístico el promedio. Así que un estadístico es una función que resume información. Me resume información de la población, o de la muestra en este caso. Va a depender si el estadístico es de la muestra o es de la población. ¿Ya? Bueno, dicho eso, hay dos estadísticos acá, como ustedes me decían, el promedio y la desviación estándar. ¿Cuáles de los estadísticos que se mencionan acá podrían utilizarse como estimadores de algún parámetro? ¿Con cuál yo puedo estimar, por ejemplo? A ver, acá hay una palabra nueva que es estimar, ¿ya? Cuando yo elijo como estadístico el promedio de altura, lo que quiero estimar es la altura de un hombre norteamericano. ¿Sí? Quiero con el promedio estimar la altura. O sea, voy a O dejar... sea, con el promedio hacerme una idea de su altura. Sí, pero con ese voy a tratar de estimarlo. Por ejemplo, acá, si yo quisiera, alguien me pregunta, Dani, ¿cuántas personas, siempre me preguntan esto en noviembre para saber cuántos cupos van a dejar, y no sé cómo siempre falla, me preguntan en noviembre, Dani, ¿podéis mandar como una lista de, o sea, cuántos alumnos están aprobando y cuántos están reprobando? Siempre se hace como en noviembre o en junio, dependiendo del semestre, para saber cuántos cupos vamos a abrir para el otro semestre. Entonces yo lo que hago es simplemente miro, saco los promedios antes y con las notas que hay, digo, mira, tengo hasta ahora 5 que están reprobando y 45 que están aprobando. Ya, perfecto. Entonces yo con ese número quiero estimar cuántos cupos van a haber. Entonces acá con el promedio de la altura quiero estimar la altura de un hombre norteamericano. ¿Pablo? Parece que no se hizo estadística, parece. Ese podría ser el proyecto de alguien. ¿Cómo estimar la cantidad de personas que tiene que haber en un curso en el segundo semestre sabiendo el histórico de ese curso? Excelente proyecto. Se lo vende a Sergio. Después se lo vendemos a Rosa. Sí, se lo vende a Sergio. Oye, pero igual puede ser un buen proyecto, como el históricamente cuántos han aprobado y reprobado inferencias, y ver cuántos cupos van a necesitar para el otro semestre. Estaríamos relacionando los cupos con la aprobación. Toma. Profe, ahí estaría en problemas los que reprobaron estadística, porque lo reprobaron en el año que correspondía, lo pasaron al siguiente y después tendrían que tomar inferencia. Yo creo que por eso se... Sí, o sea, yo me imagino... Ese debe ser el problema. Yo me imagino que cuando Sergio me pregunta cuántos van a pasar y cuántos van a reprobar, suma los que yo le digo que van a reprobar con los que van a aprobar estadística para hacer el estimado. O sea, los que supone. Sí, o sea, me imagino. Pero eso es estimar, como con un parámetro o con un estadístico yo quiero estimar algo. Con el estadístico del promedio de la altura, yo quiero estimar la altura de un hombre norteamericano. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay algunos parámetros, bueno, está la parámetro, este signo yo creo que todos lo han visto, y es la media. ¿Sí? Y este es la desviación estándar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, los estadísticos son el promedio, ¿sí? Y la desviación estándar. Hay dos tipos de estadísticos. No, esto no lo voy a hablar ahora, voy a hablar cuando hablemos de estadísticos particularmente. Entonces, tomemos ¿qué es una muestra aleatoria? Que lo habíamos conversado antes. Una muestra aleatoria se obtiene a partir de un experimento aleatorio, donde cada observación de la muestra es el valor observado de la variable. ¿Sí? Nosotros representamos una variable aleatoria con la letra X, ustedes en estadísticas también. Esa X como mayúscula grande es una variable aleatoria. Yo casi siempre la hago así, como una X bien grande. A veces le pongo como los cachitos para que no se me confunda con la X chica. ¿Ya? Los valores observados son otra cosa, y normalmente los denotamos con esta misma X, pero minúscula. Yo los voy a escribir acá en mi letra, los trato de hacer así, como para que se distingan, no sé si se distingue. ¿Ya? Y también el tamaño de la muestra lo vamos a llamar N. ¿Sí? Ese va a ser el tamaño de la muestra. Vamos a hacer un experimento.
¿Están todos desde el computador? ¿O la mayoría? Sí, profe. Oh, pero con Sí, ese profe. ánimo. Y yo con tanto ánimo Sí, haciendo, profe. haciendo la primera clase de estadística. Ya. O sea, de inferencia, perdón. Ok, les voy a compartir un... Ya, Nico, pero estoy del celu y es que les voy a compartir un formulario Google y quiero simplemente que ustedes lo llenen. ¿Ya? Pero, ¿verdad? Profe, Sencillo, dime. con respecto al tema de la encuesta que envió, yo al menos no pude visualizarla, por si acaso, para que no me rete. Ah, no, pero igual había una opción que se veía viable, pero hay dos estudiantes que no pueden. Así que en verdad vamos a dejar los horarios tal cual. ¿Ya? Susana siempre dando problemas. Apuesto que es el Emerson. Ah, no, el Nico. Así que no, tranqui Susana, porque había un horario, pero hay dos estudiantes que no pueden, en ninguno de esos dos que se propuso. Así que lo vamos a dejar como está. Denme 2 minutos. Voy a apagar mi cámara y voy a dejar de compartir mi pantalla porque si no se me pone un poco lento el computador. Ya, les dejé esta link y quiero que escriban su ID, ¿sí? Y la cantidad de cursos que han reprobado. Voy a compartir Nos la... quiere humillar, profe. No, Ahora quiere hacer sufrir. ¿cuántos cursos creen ustedes que yo reprobé en la universidad? Estoy en el piso 7, profe. Todavía estoy a tiempo de tirarme si me hace esa encuesta. Pero yo voy a poner mi ID, traten de ser ordenados. Uno, Oiga, ya, profe, podemos sacar inglés de la lista. ya, 8866, ese es mi ID, y yo me eché 17 ramos en la U. Eso lo dice para que nos sentamos bien, profe. No, mentira, te mando mi... No le creo. ¿De verdad no me creen? Sí, me eché No, profe, 17. no le creo. Una vez estaba jugando al Yo Nunca Nunca, como esos juegos, como alguien dijo, ya, yo nunca me he echado más de 5 ramos. Y yo los empecé a contar y me había echado 17 ramos. Me eché muchos. ¿Es una broma? A veces trataba como de ponerme al día y tomaba 7. Y después tenía que, entre que me echaba después al final, como que daba de baja 2, pero no los votaba legalmente. Como decía, ya, filosos 2, ya se murieron. Profe, y disculpe la pregunta, ¿cuánto se demoró en terminar No me atrasé la mucho carrera? más, me atrasé ¿No? 2 años, 2 años más de lo que debía haberme atrasado. O sea, me demoré 8 en vez de 6. No, no es tanto la cantidad de No, ramos que... para nada. No. Y después igual estudié un posgrado, igual me va bien, vivo sola, tranquila. Dime, Gerald. ¿Usted qué estudió? Ingeniería matemática, en pregrado. Y en posgrado estudié estadística. Hice un magíster en estadística en la Católica. Y ahí no me eché ningún ramo. Así que no crean que es tan Profe, terrible echarse ramos. profe, en esa carrera, en ingeniería matemática, me imagino casi todo pura matemática. Sí, O sea, no era tenía todo muchos ramos de matemática. relleno. Sí, y yo era la única mujer además, que eso a veces como que era un poco difícil. Pero igual me eché mucho más ramos que todo el resto. Como que en general la gente se echaba 5, 7, yo me eché 17 ramos en total. Me Pero demoré. le apuesto que se echó así algunos que tomó por extra nomás. Ah, No es que la USACH no principales. tiene, no, lo peor es que la USACH no tiene ningún ramo de formación general.
porque es una universidad laica. Y que nunca tuve que tomar esos ramos que tienen que tomar ustedes. Como que tuve que tomar eso sí, inglés 1, 2, 3, 4 y me eché inglés 2. ¿Tuvo algo, profe? ¿Ah? No, profe. Sí, y me eché inglés 2, ese me lo eché, inglés 1 no, y el 3 tampoco. Me eché español 1, porque no había entregado ningún trabajo, y la universidad se fue a paro, y la profe dijo, ya, voy a cerrar el semestre con las notas que hay. Y tenía promedio 8 porque no había hecho nunca ningún trabajo. Y dije, ya, filo. No lo voté porque ya me daba flojera. Profe, ¿y tuvo un profesor que la haya reprobado en más de una ocasión, en algún ramo? Ah, no, nunca. Ah, bueno. Nunca, porque eso es causal de eliminación. Ujú. No. Y nunca, es que siempre probaba varios cursos. Lo que pasa es que todas las veces intentaba mentirme y decir, ya, me voy a poner, este semestre me pongo al día. Entonces tomaba 8 ramos. Y obvio que no podía pasar 8 ramos, y con suerte podía pasar 3. Eso me pasó los primeros 4 años. Entonces después ya aprendí que yo no podía ir al ritmo del resto, y que para mí era más fácil tomar siempre 5 ramos. Y ahí los empecé a pasar todos. Como que no todos tenemos el mismo nivel. Si yo tenía compañeros que eran brillantes y yo no iba a llegar nunca a su nivel, entonces era como, mejor me conozco y tomo menos ramos. Ya, creo que ya todos contestaron. Ese IND, no, ID no tiene ramos. Así que no crean que porque les va mal, lo voy a borrar. No van a llegar a la universidad, no les va a ir mal en la vida. Ya, voy a hacer el experimento con los que tengo. Estos van a ser mi población, ¿ya? Voy a eliminar, ya dejen de llenar, no importa los que no llenaron, ¿sí? Solo salgan del Google para que yo los pueda ayudar, para que podamos ver estas cosas. Ok, yo les voy a asignar un número del 1 al 2, del 1 acá, 1, 2, 3, hasta el... Ay, no quería eso. 1, 2, 3, 4. Ah, ya, no sé cómo se hace eso. Profe, tiene que seleccionar Profe, el 1 escríbalo 2 veces. y bajarlo. Ah, ya, espérame. Lo debía haber hecho en R, pero después lo veo. Ya. Dime un tamaño de la muestra. Entonces, la población acá, el tamaño de la población, ¿sí? Es, en este caso, 41. Ese es el tamaño de la población. Entonces, vamos a tomar varias muestras, ¿sí? Tomemos la primera muestra de tamaño la mitad, 20. ¿Ya? Entonces vamos a elegir al azar 20 personas y vamos a estimar cuántos cursos se han reprobado. Acá voy a calcular el promedio. El promedio acá. Entonces voy a calcular el promedio. 3,2. Es decir, un estudiante acá se echa en promedio 3,2 ramos en la carrera. ¿Ya? Perfecto. Esta es la media poblacional. Esto no es el promedio, porque eso es de toda la población. Y por eso, con esa letra, uno usa la letra mu y no usa el X barra. ¿Cierto? Acá uno usa el clásico mu. No sé si se puede hacer aquí. Ahí. ¿Me entienden de qué mu hablo, cierto? De esa letrita que es como una U. ¿Ya? Sí, profe. Ese no es un estimador, porque esa es la realidad. ¿Sí? Aquí la realidad es que un estudiante se echa 3,2, porque esa es la media poblacional. El promedio está relacionado con una muestra. Entonces yo voy a elegir 20 al azar. ¿Cómo los voy a elegir?
Bueno, antes de elegirlos al azar, voy a elegir los primeros 20. No lo voy a hacer al azar y voy a elegir los primeros 20. Command C, los voy a copiar acá. ¿Sí? O voy a hacerlo acá. Y voy a calcular el promedio. Voy a calcular el promedio de los primeros 20. Esa muestra tiene tamaño 20. ¿Sí? Y el promedio es 2,6. Voy a calcular el promedio de otra muestra de tamaño 20. Voy a elegir ahora los últimos 20. Ahora el promedio aumentó a 3,7. ¿Sí? Y ambas muestras son del mismo tamaño, exactamente el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, en este caso, voy a elegir ahora una muestra aleatoria? Voy a elegir aquí un random. ¿Cómo hago un random de todos estos números que están acá? Creo que escribiendo random. Es igual random. Igual random, no, porque ahí el run array devuelve la cuadrícula en un número aleatorio, no. Range between. Ya. Pero ahora voy a hacer otra cosa, mejor. Voy a elegir otra muestra de tamaño 5. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el promedio? Va a disminuir. ¿Va a disminuir, dice alguien por ahí? Bueno, elijamos los primeros 5. 1.6. Elijamos estos 5. S, a ver, S, lo estoy tratando de hacer aleatorio. S, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Elegí ahí otro random aleatorio, 3.2. Los dos son de tamaño 5. ¿Sí? Voy a copiar acá este número, que es la media. ¿Sí? Esa es la media de la población. Entonces, para cada muestra, mi estadístico está siendo distinto. Este es el estadístico del promedio. ¿Sí? Y para cada muestra, el estadístico es distinto. Fíjense que para una muestra de tamaño 20, son distintos, a pesar de que las muestras tienen el mismo tamaño, porque es aleatorio, ¿sí? En ese caso. Lo mismo acá, o sea, tomé dos estadísticos, dos muestras, ambas del mismo tamaño, ¿sí? Y el estadístico es distinto. Y acá está el promedio real. Lo voy a escribir aquí abajo. Ese es el promedio real. ¿Sí? Esa es la media de la población. No es un estadístico. ¿Sí? Esta va a ser la media de la población. Entonces, para cada muestra, el estadístico va a cambiar. Por eso la muestra tiene que ser representativo. Porque si yo acá quiero hacer un estudio de cuántos ramos se echa cada uno de los estudiantes, ¿sí? Y tomo esta muestra, tal vez no sea representativa. ¿Sí? ¿Cuántos ramos han echado los estudiantes de inferencia, que están acá? Entonces podría pasar que la muestra no sea representativa. El tamaño de la muestra importa. ¿Sí? Mientras más grande sea la muestra, más representativo va a ser el estadístico. ¿Sí? Hay casos aleatorios, eso sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá está 3.7 y 2.6. ¿Ya? Entonces, para cada muestra, el estadístico va cambiando. Acá, la población total son todos los estudiantes que respondieron la encuesta. La muestra podría ser todos los estudiantes, los voy a ordenar, no sé, que terminen en 1. Esa podría ser una muestra. El estadístico es el promedio, pero hay más estadísticos. Está el máximo.
Y hay personas dentro de la muestra que son claramente outliers, ¿ya? Como por ejemplo yo, que tengo muchos ramos reprobados. Entonces, si yo me saco a mí de la población, ya el promedio baja enormemente de 3. Creo que era de 3.2 a 2.8. Solo eliminándome de la población. ¿Sí? Así como si yo elimino acá a esta ID, el promedio debería aumentar, porque estoy sacando un dato que es muy bajo. ¿Sí? O si elimino a esta persona, también el promedio debiera disminuir. ¿Sí? Entonces, el estadístico depende de la muestra. Y este estadístico que estamos hablando del promedio es el que ustedes han visto siempre como el clásico X barra. ¿Sí? Ese es X barra. El X barra es el promedio de la muestra, mientras que la media de la población es la letra mu. ¿Sí? Entonces, el promedio es un estimador de la media de la población. Porque con el promedio yo estoy estimando la media. La media de la población es como si yo los pusiera a todos ustedes en una barrita, ¿dónde tendría que poner el dedo para que esa barrita esté en equilibrio? Esa es la media de la población. Y el promedio es un estadístico que estima la media de la población. Otro estadístico podría ser el mínimo. Otro estadístico podría ser el máximo. ¿Sí? Cualquiera de esos podría ser estadístico. Hay más estadísticos. Estadísticos que ustedes conocen muy bien, como la moda. La moda también es un estadístico de la media. También con la moda uno trata de estimar la media de la población. O con la mediana, también uno trata de estimar la media de la población. ¿Ya? Cualquiera de esos estadísticos está estimando la media de la población. En cambio, la desviación estándar, ¿sí? Aquí voy a escribir la desviación estándar, SD en RGCD, acá debiese ser como, ahí, esa, desviación estándar, ya. La desviación estándar de los primeros 20 es 2.1, y ese es un estadístico ¿de qué cosa? La desviación estándar de una muestra es un estadístico de... ¿Qué trata de estimar eso? Las tendencias. No necesariamente las tendencias. La distancia hacia el promedio. La distancia de todos los puntos hacia el promedio. Entonces, ese es un estadístico de la desviación estándar de la población. ¿Ya? Voy a calcular la desviación estándar de la población. La desviación estándar también habla de qué tan alejados están los estudiantes. Esta desviación estándar es bastante alta, porque quiere decir que si yo saco una persona, puede tener en promedio se pudo haber echado 3 ramos, o ninguno, o 6, porque es 3. Entonces lo más alejado que puedo estar es 6, y lo más alejado para el otro lado es 0, que haya 3 más 3, 0, 6, 3 menos 3, 0. Pero si yo me saco a mí de la muestra, ¿cómo debería variar la desviación estándar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, porque lo que estoy haciendo, había un dato que estaba muy alejado. Muy, muy alejado. Entonces ahora yo saco una persona, puede tener promedio, haberse echado 3 ramos, puede haberse echado 5 o 1. ¿Sí? Porque ese es un dato que está ahí como medio molestando, porque la desviación estándar también me habla de qué tan variable es la población. Una desviación estándar muy alta quiere decir que la población es muy dispersa, muy variable. ¿Sí? Que yo podría sacar a alguien con promedio 0, que se ha echado 0 ramos, o podría sacar perfectamente a alguien que se ha echado 20 ramos. ¿Sí?
Así que estos son los estadísticos, y los estadísticos están tratando de estimar un parámetro de la población. Siempre los estadísticos tratan de hacer eso, estimar un parámetro de la población. Y para cada muestra hay un estadístico distinto. Obviamente, si yo de la población ahora saco otra muestra, me va a salir otro estadístico. ¿Sí? Y yo, cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, no puedo andar eligiendo la muestra. Por eso es súper importante cómo se selecciona la muestra. Porque la muestra tiene que ser seleccionada de manera que sea representativa. Y yo, en general, uno tiene una opción de generar la muestra. Yo cuando hago una encuesta, cuando, no sé, WOM, por ejemplo, quiso salir al mercado en Chile, contrata una empresa de marketing que hace un estudio de mercado. Y ellos no van a ir y hacen, ya hagamos con esta muestra, después con esta, no. Se selecciona una muestra y después solo a esas personas se les hace el estudio de mercado. ¿Ya? Así que espero hayan quedado claros esos conceptos que son de definición, qué es una población, qué es una muestra, qué es un estadístico, y qué es lo que quiere hacer un estadístico. ¿Sí? Voy a volver a la PPT. Y vamos a seguir con algunos ejemplos acá. Ya, perfecto. Otro concepto importante es lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento. Si yo selecciono un estudiante de acá, la edad, ¿es una variable aleatoria, sí o no? Nico, no te escuchamos. Sí. Sí. Si yo selecciono un estudiante de acá y le pregunto si aprobó álgebra, ¿es una variable aleatoria? No. No, ¿cierto? Porque todos deben haber estudiado, aprobado álgebra, ¿cierto? Entonces, acá cuando yo pregunto, saco un estudiante al azar y le pregunto si aprobó álgebra, no es un resultado, no puede ser cualquier resultado, tiene que ser sí, porque si no, no estaría acá. ¿Ya? Entonces las variables aleatorias constituyen una muestra aleatoria del tamaño n. ¿Ya? Si x y son variables aleatorias independientes, y b, todas las x y tienen la misma distribución de probabilidad. O sea, todos acá deberían tener, si pregunto la edad, para todos debería tener la misma distribución de probabilidad. Entonces, volviendo al experimento anterior, voy a volver atrás. Voy a volver al drive. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿la media de la población es una variable aleatoria? En el experimento que acabamos de hacer. ¿La media de la población es una variable aleatoria? Sí, profe. No. ¿Por qué no? Porque esa media es un valor real. La media de la población es lo que hay, es de la población total. Pero el promedio de una muestra sí es una variable aleatoria. Porque ahí depende de la muestra. Aleatoriamente saco una muestra y le calculo el promedio. Si después saco otra muestra, el promedio va a ser distinto. Pero si yo calculo la media de la población, no es un valor aleatorio. ¿Ya? Y por eso acá dice, espero que se entienda acá, en este ejemplo, ¿sí? Esa es la media y la otra es la desviación estándar. Acá este es el promedio que habla de la muestra y esta es la desviación estándar, pero de la muestra. Se llama igual, no es como el promedio y la media, acá es la desviación estándar de la muestra. Estos son valores aleatorios. Estas son aleatorias. ¿Sí? Porque dependen de la muestra. Entonces, estas son variables aleatorias. Pero estas
No son variables aleatorias, porque es fijo. Una población tiene una media, normalmente uno no la conoce, porque si no, si la conociera, ¿para qué la voy a querer estimar? ¿Sí? Si yo conociera la media de la población, no la quiero estimar. Uno no la conoce y por eso la quiere estimar. ¿Sí? Esto no son variables aleatorias. Por eso uno puede calcular el promedio de X barra y no el promedio de mu. O sea, por eso uno puede calcular, perdón, la probabilidad de X barra, pero no puedo calcular la probabilidad de mu, que mu no es una variable aleatoria. X barra sí es una variable aleatoria, porque depende de la muestra. Para cada muestra, el promedio va a ser distinto. En cambio, la media de la población es fija, porque es la media de la población. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una Clarísimo. chiquita. Dime. La S es desviación estándar como de la muestra. Sí, voy ¿cierto? acá a hacer como un mini resumen. Acá va a estar la muestra. Y acá va a estar la población. Como les decía, normalmente uno no conoce los valores de la población. Entonces acá uno usa X barra, que es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N. ¿Qué era N? El total de muestra. El tamaño de la muestra, ¿cierto? Eso. Donde N es el tamaño de la muestra. También tenemos acá la desviación estándar en la población. Y acá uno usa el S. Y el S es la sumatoria desde I igual 1 hasta N de X barra menos XY al cuadrado. Y aquí podemos discutir si lo dividimos por N o por N menos 1. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, estos son los estimadores de los parámetros de la población. Entonces, este es el estimador. Y este es el parámetro. Yo con el estimador quiero tratar de conocer la media. Con el promedio yo trato de estimar la media. Con la desviación estándar de la muestra, yo trato de estimar la desviación estándar de la población. ¿Sí? Otro parámetro que a uno le interesa es la varianza, pero la varianza es lo mismo que el S cuadrado, así que ahí da lo mismo. ¿Sí? O sea, lo voy a escribir igual. La varianza, que es lo mismo que el S cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando tratamos de hacer inferencia, y lo que vamos a hacer en este curso es, vamos a tener una muestra, porque por ejemplo, en el proyecto que está intentando estudiar los femicidios en Chile, probablemente no tengamos todos los femicidios, porque hay algunos que o no se reportan como femicidio, o simplemente no apareció el dato, cosas de ese tipo, pero con la muestra que tenemos, que es la base de datos, vamos a tratar de estimar, por ejemplo, en promedio, cuánto aumentaron los femicidios con respecto a la cuarentena. ¿Qué tan variable es la muestra? O sea, la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Si la muestra es muy variable, quiere decir que en algún momento hubo 0 femicidios y después pudieron haber 100. Hay una variabilidad muy amplia en la muestra. Mientras menor sea la variabilidad de la muestra, mejor voy a estimar. Mientras menor sea la variabilidad, mejor estimo. Porque quiere decir que la muestra es súper concisa. ¿Sí? Pero si la muestra es muy variable, mi estimador va a ser muy variable. ¿Ya? Y lo que vamos a intentar hacer acá todo el tiempo es inferencia. Vamos a tratar de pensar inferencias como, por ejemplo, en promedio, ¿cuánto aumentan los femicidios? Ya, eso es inferir, porque voy a trabajar con la muestra para hablar de la población. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Ya, recuerdan todo esto de estadística, espero. Vamos refrescando. Vamos refrescando, ya. Perfecto. Compromiso, lo vamos a dejar hasta acá. Necesito que todos los que no han instalado R, instalen R. Ya, tenía la cámara, apagué la cámara delante. Todos los que no han instalado R, instalen R. Yo ya subí el video de cómo instalar R.
Si tienen dudas con la instalación, háblenme, y en el próximo laboratorio todos se conectan desde el computador. Si alguien no puede, porque le cayó agua a su computador, justo está haciendo otra cosa, mándenme un correo, porque necesito que todos se conecten del computador para comenzar a trabajar. Yo les voy a pasar una base de datos y vamos a empezar a hacer inferencia. Profe, Tú igual tuvimos clases presenciales, te acabo de reconocer. sí, cálculo. Sí, ya, cuéntame. Que lo que lo que subió, porque yo no pude quedarme después a cuando explicó cómo descargar el R, porque ¿Sí? yo tengo Mac y no lo pude descargar cuando, o sea, en estadística. Ya, no hay problema, Anto. Mándame un correo y yo le voy a tratar de decir al ayudante que se junte contigo 15 minutos y te ayude a descargar R en Mac. Ya, bacán. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Entonces, Ya, para oye. el próximo martes, Mándame el le correo mando un antes, correo pues, para 15 minutos antes. Sí, pues, para que el martes tengáis instalado R. Fernando también, yo ya sé que no instalaste R, así que instálalo. Alguien me está pidiendo por acá el link de Discord. Uso harto Discord. Les mandé el link, les mandé el link por anuncios de Finis. Profe, yo voy a intentar Ahí está. instalar el R. ¿Se acuerda que le dije que no me tomaba? No me acuerdo, pero mándame ahí. Ahí están llegando todo Discord. Mándame un correo si no lo lográis. Ok, bacán. Porque necesito que estén todos con R instalado, porque la próxima clase yo les voy a pasar la base de datos y es como compartir pantalla. Ya, chicos, traten de repasar estadísticas si es que pueden y nos vemos el martes. ¿Ya? Profe, ¿la clase dónde la suben en Finis? No sé, parece que no lo vieron, pero les mandé un anuncio por Finis. ¿Sí? Y Ya. en el anuncio está el link de Zoom, que es permanente para todo el semestre, el link de YouTube, donde se suben las clases, y el Ya. link de Discord. Discord no es un medio de comunicación oficial. Esto quiere decir que si yo un día suspendo la clase, lo voy a avisar primero por Discord porque es más rápido, pero después debiera mandarles un anuncio. ¿Sí? Pero trato de usar Discord, siempre lo uso como el chat de WhatsApp con los estudiantes, para mí es el Discord. ¿Sí? Así que ahí me pueden escribir el fin de semana y en general cuando quieran. ¿Ya? Que estén súper. Nos vemos el próximo martes entonces. Nos vemos, profe. Profe. Profe.